Enlace Directo. Hacemos contacto desde La Tacunga con Ecuador y el mundo. 7 de la mañana con 5 minutos, amigos oyentes, son las 7 de la mañana con 5 minutos. A esta hora, vía telefónica, nosotros saludamos al magíster Fausto Camacho. Él es coordinador del Observatorio Ciudadano Electoral y lo hemos contactado para que tenga la gentileza de conversar con nosotros con respecto a las reformas al Código de la Democracia. Poniendo antecedentes en el tema, hay que señalar que la Asamblea, a lo mejor un poco rompecinchas, acabó de aprobar lo que se denomina la ley de elecciones y todo lo que tiene que ver con este proceso electoral. Y lo hace justamente un año antes, como lo dispone la ley, de las elecciones venideras, de las próximas elecciones generales. Fausto, gracias por atender esta llamada telefónica. Fernando Salme le saluda desde la ciudad de La Tacunga. Un primer vistazo de cómo ve usted el trabajo realizado por la Asamblea Nacional con la aprobación de estas reformas. ¿Se hizo todo lo que se necesitaba hacer? ¿Usted cree que de aquí en adelante el panorama electoral será más claro, más diáfano para los ecuatorianos? Buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias, Fernando, por la invitación. Y sí, pues efectivamente la Asamblea ha cometido en aprobar una reforma que son, desde mi perspectiva, digamos, unos pocos elementos positivos, o realmente pocos, no dejan de ser importantes, pero queda una gran deuda respecto de las necesidades que los ecuatorianos teníamos respecto de esa reforma en lo relativo fundamentalmente a la posibilidad de generar confianza en los procesos electorales, a la posibilidad de integrar a los procesos electorales transparencia en la gestión y en esto hasta podría atreverme a decir que hay, que digamos, retroceso, hay cosas que realmente preocupan en cuanto a lo que ha incluido la reforma para el proceso del escrutinio de los votos y que ahora será más complejo que antes. Fausto, antes de hacer hincapié en cuáles serían las reformas que quedaron pendientes, por favor, mencione 2 o 3 de estos pocos elementos que usted señala son positivos en este proceso. ¿Cuáles serían, por favor, y cuál sería el beneficio para la ciudadanía? Bueno, los 2 puntos positivos, o 3 diría yo, digamos que a no dudarlo existen, tienen que ver con haber regulado la forma de votar, haber cambiado la forma de votar en listas abiertas o entre listas, digamos, donde se podía votar por cualquier candidato de cualquier lista, de cualquier partido, un tema que ha estado vigente por más allá de 20 años y que ha traído consecuencias negativas. Finalmente ha sido cambiado para votar por lista cerrada, lo cual es positivo porque fortalece la posibilidad o crea la posibilidad de una recuperación del sistema partidario, porque por otro lado va a facilitar el proceso de escrutinio en las juntas receptoras del voto y por otro lado se pone acorde al mandato y principio que establece la Constitución para las elecciones, el principio de la igualdad del voto. Las listas abiertas que teníamos impedía que este principio de igualdad del voto, es decir, que el voto suyo o el mío tengan el mismo valor, porque como se fraccionaba el voto y no todos los electores utilizaban todas las fracciones de voto, entonces el valor de unos y otros era diferente. Ese es el primer elemento positivo. Eso también va a facilitar a los electores la forma de votar. O sea, para votar será muy sencillo, usted escoge previamente qué lista es por la que usted va a votar, va y marca por esa lista. El segundo elemento positivo tiene que ver con haber cambiado la fórmula para asignación de escaños. De Hunt se deja de usar Hunt y se pasará a usar Webster en todas las listas. Antes se usaba Webster solo para la lista nacional. Siendo este un cambio que es positivo,
se quedaron cortos porque no toparon en este ámbito el tema del tamaño de los distritos, que es el factor que mayormente incide en la posibilidad de una representación proporcional. Esos dos importantes, por cierto, van a acercar mejor al sistema electoral a una representación con mayor proporcionalidad. El otro elemento que me parece positivo es el que tiene que ver con las normas para las elecciones pluripersonales que obligan a los partidos a que ubiquen, aunque sea en forma progresiva hasta el año 25, a mujeres encabezando las listas, ¿no? Mitad de las listas encabezadas por mujeres, mitad de las listas encabezadas por hombres. Esto va a permitir, digamos, darle mayor representación a las mujeres en los cuerpos colegiados. Esos son los tres elementos más importantes, más positivos desde mi perspectiva. Son las 7 de la mañana con 12 minutos, amigos oyentes. Estamos dialogando desde la mesa de trabajo de UTC Radio con Fausto Camacho, coordinador del Observatorio Ciudadano Electoral. Estamos pasando revista a lo que han sido las reformas al Código y a la ley al Código de la Democracia y a la Ley de Elecciones. Fausto, dejando de lado lo que supuestamente es positivo, ¿cuáles son los puntos que la Asamblea olvidó de tratar y de aprobar para ir puliendo los procesos electorales que tenemos en el Ecuador y que tendremos en el Ecuador? ¿Cuál de ellos le llama más la atención a usted? Como elementos negativos, digamos. Exacto, como los elementos negativos, los que faltaron de aprobarse, los que se les olvidó a los asambleístas. Que faltaron de aprobar temas relativos a la transparencia del proceso electoral, que faltaron de aprobar temas relativos al control del financiamiento de la política, por los conceptos que en la ley deben existir respecto del financiamiento de la política, que son absolutamente insuficientes. Los temas relativos al manejo del registro electoral, los temas relativos al manejo el de mayor preocupación de la transmisión de resultados, y hoy empeoraron las cosas con lo que aprobaron, porque en la actualidad pues se ha puesto una norma en el artículo 127 que legaliza aquella acción de que el coordinador que lleva el sobre con los datos para las elecciones puede llevarlo hasta un sitio donde haya digamos, la implementación de la tecnología que haya hecho el CNE para transmitir los resultados. Y no pone la prevalencia, como decía antes la ley, de que esa información debía llegar sin ningún tipo de desviación, sin ningún tipo de ruptura de la cadena de custodia hasta la respectiva sede del CNE a nivel de cada provincia, para que el proceso de escrutinio se haga, digamos, en la audiencia pública, y que solamente esos resultados de esa audiencia pública sean los que tengan valor jurídico. Eso es muy grave porque genera el espacio, el contexto más adecuado, si cabe el término, para que vuelvan a suceder cosas como las del 2017, como las que sucedieron en el 2019, como las que sucedieron en Bolivia, que es exactamente ese mismo tipo de concepción, y que generan pues inseguridad, falta de legitimidad de los procesos electorales y abren la puerta a acciones fraudulentas, ¿no? Fausto, pero ¿cuál sería entonces la fórmula ideal para garantizar que tanto la votación, el proceso mismo de votación de los votantes y el proceso de escrutinio que refleje la voluntad popular sean transparentes? Es decir, vamos en el siglo XXI, muy Fausto. Sencillo. Muchos de los asambleístas propusieron, sin embargo no se recogió, que en ese caso en particular, que en lugar de 3 ejemplares del acta, ¿no es cierto?, hayan 4 ejemplares del acta. Y entonces que la ley diga que
uno de esos ejemplares es el que se dedica para hacer la transmisión de resultados y dejar absolutamente dicho que esos resultados son provisionales, que son provisorios, que no tienen valor jurídico y que hay otro ejemplar del acta que va en un sobre sellado hasta la delegación provincial del CNE, hasta la sede donde se está haciendo el escrutinio, para que ahí en audiencia pública se abra el sobre, se proceda a escrutar y que esos resultados y no otros son los únicos que tienen valor jurídico. Tan sencillo como eso, que estuvo propuesto, que estuvieron redactados las propuestas de artículos entregados a tiempo en la Comisión de Justicia, que se propusieron a lo largo del segundo debate, sin embargo no se recogieron. Es decir, Fausto, que volvemos a los tiempos aquellos en los que se contabilizaba. Acuérdese usted, hubo una ocasión en las cuales se contabilizó el resultado de un proceso electoral en las oficinas de un banco, de uno de los bancos que después quebró. De ahí se dieron a conocer los resultados. Pero esos eran procesos no oficiales, esos eran procesos que no eran hechos por el Tribunal Supremo Electoral de ese entonces. Pero vamos a volver a eso. O podríamos volver a eso. Porque ahora es el resultado oficial. Eso era un proceso de transmisión de resultados hecho por privados, pues por los bancos, por los medios de comunicación, que no tenían ningún valor jurídico. Pero con lo que usted nos cuenta que se dejó de aprobar. El Consejo Nacional Electoral sin la presencia de los delegados de los partidos políticos. ¿Y cómo solucionar eso, Fausto? Eso es grave. ¿Cómo solucionar esto? A más de lo que usted dice, ¿no podrá el Consejo Nacional Electoral entonces, aplicando la ley o las reformas a la ley, redireccionar esto que se ha dejado de aprobar en la Asamblea? No, porque el Consejo debería hacer lo que la ley diga. Si el Consejo, antes de que la ley diga, ya lo hizo, ahora que lo dice la ley, lo va a hacer con mayor satisfacción, pero en perjuicio de la transparencia y de los derechos de las propias organizaciones políticas, lo cual resulta sui generis, ¿no? Son las organizaciones políticas las que aprueban algo que va en contra de sus propios derechos para hacer el control de las elecciones. Lo único que eso refleja es el nivel de poca responsabilidad en la aprobación de la ley de los propios asambleístas. Este es mi punto de vista absolutamente crítico, respetuoso en todo caso, y que tiene una solución que ojalá la podamos, podamos asirnos y podamos lograr que se ejecute, y es la posibilidad de que el presidente de la República vete parcialmente el proyecto de ley en este tema y recupere la propuesta hecha desde el Acuerdo Nacional Ecuador 2030 y que fue recogida por muchos diputados y que fue la que yo le he explicado que existía. En esa construcción de ese Acuerdo Ecuador 2030 también estuvieron los delegados del Ejecutivo, lo cual me hace pensar que podría ser que el señor presidente, que es colegislador, pueda ayudar a corregir este tipo de equivocaciones cometidas por la Asamblea. Fausto, ¿cuáles otras objeciones tendría usted a estas reformas? ¿Cuáles son los puntos o qué otros puntos hay que corregir según su criterio y la experiencia que tiene usted en procesos electorales para garantizar, ¿no?, la transparencia de la votación y de la elección? Bueno, en realidad el tema del registro electoral creo que está tratado con intención de corregir, sin embargo insuficiente. No es un tema que me genere demasiadas preocupaciones, pero se quedaron cortos en el asunto del registro electoral. Y la parte, eso en cuanto a los procesos electorales, debió haberse incorporado la biometría como un mecanismo de identificación de los ciudadanos y las huellas dactilares, ¿no es cierto?, como un mecanismo de identificación de las personas en el registro electoral y particularmente en los registros de afiliados y adherentes de las organizaciones políticas,
que deben ser llevados no por el CNE, sino por las propias organizaciones políticas. Eso no está puesto, por ejemplo, que es un error, una equivocación. Y la parte más de fondo, la segunda en importancia, que no tiene que ver con el procedimiento de la organización del proceso, pero que sí incide, es las reglas que se pusieron para el financiamiento de la política, que son reglas absolutamente tibias, timoratas, a pesar de haber vivido una experiencia tan traumática, si cabe el término, para la democracia, como aquella del arroz verde. La Asamblea, sin embargo, se vuelve a quedar corta respecto de este asunto, porque, por ejemplo, en el límite del gasto electoral se establece solamente 40 centavos por elector que se puede gastar en una campaña presidencial. Es decir, eso llega una vez más a ser una cantidad supremamente inferior a los costos reales que tiene una campaña. Si la ley se elabora así, eso lo único que significa es que es una invitación para burlar la ley. Y entonces, si es que no existe la voluntad de sincerar el uso del dinero en la política, que el uso del dinero en la política no es malo, el uso del dinero en la política es necesario. Como cualquier actividad humana tiene costos, y la política no es el hacer política, y no me estoy refiriendo solamente a la campaña, tiene costos importantes. Entonces la ley debe contemplar esa realidad para regular esa realidad. Entonces el límite del gasto electoral no debería ser tan bajo, debería ser bastante más alto. Sin embargo, estar acompañado de otras medidas, que lo único que se pone en la actualidad es la obligación de la bancarización, que ya estaba, la creación de lo que llaman un sistema integrado de control, con la participación del Ejecutivo a través del SRI y de la UAFE en el control, lo cual me parece a mí, en concepto errado desde el punto de vista de que no puede dejar de ser el organismo electoral el ente rector del control electoral, incluido el ente de la fiscalización del dinero que se usa en política. Que puedan acudir la UAPE y el SRI en auxilio, por así decirlo, del CNE, absolutamente legítimo y correcto. Pero si la ley establece un sistema de corresponsabilidad de aquello, resulta, un tanto peligroso. Pero lo más importante que no incorporó la reforma es la condición que debe tener la información de las cuentas, la condición condición pública de la información. Mientras usted, Fernando, yo o cualquier otro ciudadano no tengamos libre acceso a esa información de esas cuentas, todo lo demás pasa a ser secundario. Lo primogenio es la necesidad de que las cuentas de los dineros que se usan en campaña sean de carácter público y de libre acceso. Son las 7 de la mañana con 25 minutos, amigos oyentes. Nosotros agradeciendo al magíster Fausto Camacho, coordinador del Observatorio Ciudadano Electoral, por haber atendido esta llamada telefónica. Queremos cerrar este diálogo pidiéndole un par de reflexiones. Primero, ¿considera usted, Fausto, que pese a las limitaciones que tienen estas reformas, lo bueno de ellas podrá aplicarse con las autoridades que, pese a ser cuestionadas, siguen actuando en el Consejo Nacional Electoral? Lo segundo, ¿no será que políticamente se está dejando la puerta abierta para en las futuras elecciones aducir, como se ha dicho ya en ocasiones anteriores, que hubo un fraude, que hubo el apagón, que los resultados no son aquellos que el pueblo puso en las urnas? ¿Cómo ve esas dos posibilidades, Fausto? Esos problemas no tienen que ver con la ley, esos problemas tienen que ver con la ética. Esos son políticos, claro. Claro, tienen que ver con la actitud política con la que se asume, con la ética con que se asume la responsabilidad del cargo. Por eso le pregunto a usted su comentario. Evidentemente creo que las pruebas hasta el día
día de hoy dadas por el CNE nos dicen que no vamos a tener una perspectiva adecuada en las elecciones del 2021. Auguran desgraciadamente no el mejor escenario, y por otro lado también creo que la cultura política de los actores, la cultura política de los partidos, de los movimientos, de los ciudadanos, además, no es la mejor como para aprender a perder en la competencia. Podría inclusive existir más es que existe un consejo de las características que hemos señalado, digamos, que actúa con relativa facilidad por fuera de la norma, ¿no es cierto?, y con actitudes autoritarias. Y si así eso no existiría, los ecuatorianos normalmente somos malos perdedores, al menos en términos de política y de elecciones me refiero, a diferencia de otras culturas políticas de otros países, donde mire usted, finalmente en Uruguay, con una diferencia muy pequeña, de 20.000 votos, se gana o se pierde la presidencia de la República, y el candidato perdedor pues felicita al ganador, le ofrece su apoyo, le ofrece su plan, le dice: aquí está lo que yo pensaba hacer, y si usted quiere que le ayude, estoy dispuesto a ayudarle. Ese tipo de cosas están todavía en nuestro país lejanas de suceder, y tendrá que correr todavía bastante agua bajo el puente para cambiar esa cultura política. 7 de la mañana con 29 minutos. Agradecemos sobremanera a Fausto Camacho por haber participado de este diálogo. Nosotros hacemos una pausa y ya regresamos con más información.